Sí, bueno, el departamento nuestro, como uno siempre lo dice, uno de los más productivos, ¿no? Está el segundo, tercero en producción, con una buena cosecha que vino más allá de las condiciones climáticas, que hay una emergencia por el tema de granizo, que se llegó a 240.000 hectáreas acá en todo el departamento de Marcos Juárez, pero ahí salió una emergencia. Y bueno, esperando ahora que pare un poco el agua para ver cómo viene la soja. En lo que es económico, en el departamento nuestro, por ejemplo, en el 2023 de cosechas se hicieron 1.600 millones de dólares y se mandaron 600 millones de dólares a retenciones y a lo que es el gobierno provincial y nacional. Entonces nosotros es uno de los departamentos que más aporta mientras se mueve esto. Pero bueno, con toda la problemática que hay, toda la problemática después de esto, de la economía, ¿no? En donde por ahí pega un departamento que también tiene mucho metalmecánica. Hay algunos problemas, por ejemplo, en Marcos Juárez con algunas fábricas, todo el problema que hay en el tema de docentes, de jubilados, y bueno, en infraestructura también estamos un poco en la lucha y en la pelea del tema de las rutas. Hay tema, por ejemplo, la ruta 6, que hubo un accidente, hay una licitación que ya tendría prácticamente que estar terminada, un tramo entre Cruz Alta y Los Urgentes y Inriville, que está malísimo. Hoy anoche venía y bueno, yo también me comí uno de esos pozos, ¿no? Entonces bueno, eso es lo que hacemos nosotros desde nuestro lugar y no siendo oficialista, es tratar de reclamar todo este tipo de cosas que pega tanto a nivel provincial como nacional, como venimos reclamando el tema de la autopista que es Marcos Juárez-Córdoba. Pero bueno, en toda la problemática que hay a nivel nacional, nos pega en cada una de estas cosas. Un tema que siempre se dice, ¿no? Con respecto a lo que decís de la infraestructura, lo que es la parte vial, ¿no? Uno ve por allí constantemente los avances tan importantes que están todo alrededor de la ciudad capital, las sierras que se hacen esas obras gigantescas que cruzan entre medio de las montañas y demás, y aquí la ruta 6, que se le sacó el peaje justamente porque la provincia se iba a hacer cargo, ha quedado un poco abandonada en este último tiempo. Si bien se ven obras, se ven los camiones trabajando, pero parece que durará menos. ¿Hay una solución a corto plazo para eso? Porque se está rompiendo cada vez más. Sí, aparte de eso, una licitación hace un año. Vienen trabajando en la ruta del departamento Unión, que llega hasta Pose, ahí están trabajando. Pero lo que decís vos, uno lo dice, yo lo digo constantemente, ¿no? Las rutas de los departamentos de turismo, nada que ver con esta, cuando nosotros aportamos mucho más que el turismo. Aparte, hoy, en una buena cosecha pasan 200.000 camiones por el departamento de Marcos Juárez. Y por ahí se habla en vialidad del exceso de los camiones, un camión que lleva lo normal, 30.000 kilos, y vos ves cómo están marcados los canales por donde lleva y cómo viene distinta la ruta por donde viene vacío. O sea que yo creo que nunca se hicieron los aportes este departamento. Ahí están los números. Nosotros este departamento, que es el que más aporta, uno de los que más aporta a la provincia y a la nación, es el que menos creció poblacionalmente. Entonces, acá debería crecer más poblacionalmente este departamento que los departamentos de la sierra, del turismo. Si acá está la producción, acá tienen que darle valor agregado. Bueno, entonces esto es la discusión y ahí nos lleva a que este departamento también es uno de los departamentos que mayor porcentaje tiene de adultos mayores. O sea, tenemos un crecimiento mayor en 60 años para arriba que la natalidad. Esto se da también por la longevidad, ¿no? Porque hay una mayor expectativa de vida, que son de 78, 82 años. Por eso yo creo que en esto es donde nosotros debemos seguir apuntando, y es lo que, más allá de, bueno, esto en buen término, no pelear, pero es mostrar que este departamento hubo un momento que fue olvidado. Cali, hablando de un tema que tiene que ver con la actualidad y vos que estás muy involucrado también con educación, seguramente te ha llegado alguna consulta o algún consejo, digamos, de la parte docente o de los directores con respecto, bueno, a las diferentes escuelas que está ocurriendo en todo el país y en nuestro departamento, en nuestra localidad también ocurrió, hay esas pintadas, esas amenazas. ¿Qué
referencia podés hacer al respecto como legislador? Porque seguramente alguna consulta te ha llegado. Sí, no, eso lo tuvimos, mirá, justamente la sesión del miércoles, más allá del tema de lo que fue adulto mayor, el tema PAMI, se trató este tema. Yo estuve con el secretario de Ministros, Franchi, antes de ir a las sesiones. Y bueno, es una preocupación que tiene toda la provincia, porque en ese momento en Córdoba se estaba dando en 5 escuelas. Y temas que por ahí vienen influenciados por las redes, en donde generalmente algún docente o algún alumno no mide las consecuencias en esto, ¿no? Que realmente por eso el ministerio optó por hacer un protocolo en donde el director directamente tiene que aplicar el protocolo, aunque por ahí la gente pueda decir, pero es exagerado o no exagerado, nunca se sabe hasta dónde llega esto, si esto es una broma, si esto es cierto. Pasó en una escuela, también dentro del departamento, en donde ya en la primaria un niño dijo que tenía una navaja, ahí tuvo que intervenir la directora, llamar a la madre para revisar toda la mochila, porque tampoco puede revisarlo el docente. Entonces es una problemática muy compleja, y justamente el ministerio también está preocupado por esto, porque a ver cómo se canaliza y cómo se soluciona. Yo creo que bueno, esto es trabajar cada escuela con el alumnado, trabajar con los padres. Acá hay una competencia muy importante de los padres y el trabajo en la familia también, ¿no? Porque suele pasar, y lo vemos, cuando se llama reunión de padres, van 2 o 3 padres, el control de lo que son las redes. Por eso ya muchas escuelas empezaron a trabajar con el tema de no llevar el celular, o dejarlo en un lugar y recién ahí cuando se van retirarlo. Toda una problemática que no es fácil, porque se maneja todo a través de redes virtualmente, o se comunican muchos adolescentes, niños, otros lo toman como una broma, pero bueno, con lo que pasó y como están las redes, uno desde el Ministerio de Educación, uno más allá de hacer una capacitación o exhortar al manejo de las redes, esto es una problemática, una broma, que hubo casos de padres que tomaron mal con el director en cuanto a decir cómo puede esto aplicar un protocolo, pero es lógico, porque uno no sabe hasta lo que se va a encontrar, entonces tiene que realmente buscar el protocolo que el Ministerio de Educación tiene. Cali, ¿hubo reunión de Comunidad Regional Marco Juárez esta semana o estos últimos días de la semana? ¿Estuviste presente? Sí, hubo en Zaira. No estuve presente porque nosotros tenemos sesión los miércoles, la tuvimos el lunes porque dentro de la legislatura empezó a trabajar con el jury frente al caso de Nora Dalmazo. Entonces ya en la legislatura nosotros no teníamos sesión, teníamos reunión de comisión, y bueno, participamos un poco viendo también este jury, que va a durar creo que toda la semana y parte de la semana que viene. Bien. Con respecto a la legislatura, bueno, te hemos visto hace unos 10 días atrás haciendo una defensa a lo que tiene que ver con el sistema de salud, después de creo que un poco para nuestro departamento se despertó por la Clínica del Sudeste ante el cierre, que era uno de los prestadores de servicio de PAMI más importante que tenemos en nuestra región. Y también una frase que tiene que ver mucho con la política, en este caso, que me pareció correcta la lectura, porque muchos aparecieron después de que cerró la clínica a hablar del tema, de cómo estaba, pero antes no se los veía. Hay un par de puntos por ahí que tienen que ver con algo que es del ámbito nacional, como es el PAMI, y qué se puede hacer desde nuestro gobierno de Córdoba, desde la legislatura, para buscarle una solución, ¿no? Sí, primero lo que decís vos, yo tuve ahí, no un encontronazo, sino el tema que uno marca que esto no puede ser utilizado políticamente, como es el tema del PAMI, como es el tema de discapacidad, como es el tema también dentro de esto, enroscamos un poco lo que es la parte de jubilación de la provincia, pero más que nada el APROS. Lo de Marco Juárez tuvo un impacto muy fuerte, son 5.500 personas
que lo traspasan a Fusavín. Yo tuve comunicación, porque tengo comunicación de hace mucho tiempo con el defensor de la tercera edad, con el doctor Eugenio Semino, bueno, para ver cómo podíamos hacer esto, pero ya lo veníamos trabajando, porque hay una federación de municipios, hay una federación de centros de jubilados, Marcos Juárez y Unión, que justamente un congreso lo hicieron acá hace 5 años. Entonces, a ver, esta explosión que se vio en Marcos Juárez se da en todo el país. Ahí hay el PAMI tiene 5 millones de jubilados, ¿no? Esto es lo que nosotros decimos. Lo que pasó en Marcos Juárez, para nosotros es fácil explicarlo, porque nosotros lo venimos viviendo acá. Yo creo que, no recuerdo, pero en 2005, 2006 cerraron 2 clínicas. Y tanto Camilo Aldao como Isla Verde, como Los Urgentes, como muchas localidades en donde había clínicas, en Córdoba, la provincia de Córdoba había 405 clínicas en el 2000, hay 90. Entonces nosotros, esto que le ha ocurrido a Marcos Juárez, lo venimos viviendo y lo venimos trabajando y peleando de siempre. Hoy nosotros, para que alguien tenga un especialista, tiene que ir a Corral de Bustos o en muchos casos, y la mayoría va a Montevideo. O sea, y para eso, por eso digo, ¿no? Por eso nosotros, más allá del gobierno nacional, uno tiene que hacerse cargo también. Hablábamos de que el gobierno provincial y en cierto caso los municipios, por eso nosotros hoy tuvimos que tener una emergencia con el shock room, con la cama fría, con todo lo que implica tener un lugar para derivación, porque hoy ¿qué pasa Marcos Juárez? Tiene emergencias privadas, entonces hay muchos jubilados que están cayendo en que tienen que hacer un traslado a la ciudad de Villa María, 120 kilómetros, y no tiene que movilizar, o la municipalidad le cubre la ambulancia, pero si no tienen los servicios de emergencia municipales, tiene que pagar. O sea, ya el jubilado tiene que empezar a embolsillar un monto que seguramente está en 30 o 40 mil pesos mensuales para esto. Entonces, está roto el sistema. A mí me toca exponer, porque hay una problemática en donde piden, en cierta manera, la cabeza del delegado del PAMI Córdoba, pero no pasa por esto. O sea, pueden cambiar a una persona, pero el cambio de esa persona no va a modificar el sistema del PAMI, que está literalmente quebrado. El PAMI hablan de que necesita 1.500 millones de dólares como para salir. Nosotros estamos trabajando con Incluir Salud, que es lo que tienen todas personas con discapacidad. Por ejemplo, en el transporte, las personas con discapacidad hace el mes de octubre que no cobran. O sea, ya muchos cerraron, otros siguen tratando de mantenerse. O sea, hay una problemática que explota cuando pasa en ciudades grandes, pero mirá cómo es la relación, porque yo hablando de Marcos Juárez y de buena manera, acá explota en una ciudad de 30.000 y hay 5 millones. O sea, el PAMI, porque el PAMI, yo tuve un problema también con el PAMI Capital, con prensa, en donde no nos tratamos de la mejor manera, porque, claro, ellos dice, la clínica Fusavín tiene que informar. Y yo, no, tiene que informar el PAMI. Sí, no, pero el PAMI, ¿por qué? Porque son 5.500 cápitas, que a ellos en 5 millones es un numerito más. Entonces decimos, están mirando de la capital federal, pero miran los números. Cuando hablamos con Semino, de la tercera edad, presentaron un grupo de recursos de amparo, y me dice, mira, estamos presentando, hay 170 recursos de amparo que se presentaron, que ese recurso de amparo, vos llegás a que no aguantas más, que tenés que tener un trasplante, tenés que tener una operación, tenés que hacer algo, pasaron 3 meses, metí un recurso de amparo. La justicia está tapada de recursos de amparo. Y esto también, yo lo bajo, es un poco la problemática, lo bajo a lo que pasa con el APRO. Por eso, bueno, también ayer justamente me llamaron del APRO y estuve en el Hospital Ferreira hablando sobre el tema del APRO, que no es tan dramático quizás como es el PAMI, pero también lo es en los jubilados. Yo digo, mira, nosotros cuando hablamos, vos tenés que sacar un porcentaje de la población que tiene un 12 o un 15% de personas que son jubiladas adultos mayores. Tenemos casi 700.000 en Córdoba y 135.000 que son de APROS. Los hospitales están saturados. Especialistas, cambio de prótesis, y a nosotros que viajamos constantemente a Córdoba, y uno
Por ahí la gente piensa que uno tiene llegada, puede tener llegada o no, pero vamos, y hay problemáticas en que, por ejemplo, una operación la demoran 1 o 2 meses y a veces la misma clínica no la subió. La prótesis, que esto también lo denunciamos, a lo mejor el PAMI tarda 15, 20 días, pero alguien le dice al que tiene que decir que la prótesis del PAMI no sirve, entonces tiene que poner otra prótesis, porque acá hay muchos negocios que juegan, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas, un jubilado está cercado en cuanto a esto. Nosotros, los números que nosotros hacemos, a mí muchas veces me gustan los números para mostrarlo, porque uno dice, bueno, son 5 jubilados, son 10 jubilados, son 5 millones de jubilados, el 50% cobra 400.000 pesos. De ese 50% habrá un 30% que puede ser acompañado por la familia, el 20% no. Por eso también es una discusión que tenemos en la provincia, en donde para entrar al APROS o para entrar a cualquier cosa que tenés que hacer, tenés que tener el CIDI. Yo digo, bueno, hay un 30-40% que no sabe lo que es el CIDI, no sabe cómo entrar, no sabe cómo mandar un correo electrónico para pedir una operación, y si no se la sube un familiar, no se la sube la clínica, y bueno, entonces, por eso me llamaban de una radio, decir, porque yo decía que hay violencia invisible. O sea, en el adulto mayor hoy es una manera de violencia, ¿no? Tener que golpear puertas, tener que alguien que le consiga un turno, tener que entrar para conseguir un turno en el hospital por el CIDI. Y bueno, decir, bueno, yo aguanto un poco más. Lo mismo pasa con los medicamentos. Hoy necesito un medicamento oncológico y te lo tardan 2 meses. Alguien ante la desesperación, por más que el médico te diga tienen que esperar, lo va a buscar como sea. Y también esto pasa en el APRO, que fue lo que yo le comenté al director del APRO y a la que está encargada del tema de discapacidad. Y bueno, más allá de esto, nos atendieron, el APRO está trabajando con un tema de telemedicina, que fue lo que dice que es una manera de acercar el interior, pero todas estas problemáticas se vienen viviendo hace mucho y hoy explotan ante un gobierno que por ahí tampoco le da una visibilidad, una atención a todo esto. Cali, con respecto justamente a lo que decías en cuanto a los números, aquí en el ámbito local por allí está un poco más apacible el tema en cuanto a lo que decís de la ayuda a los jubilados, a los adultos, porque entre el centro de jubilados y el centro recreativo del adulto mayor que tenemos en el pueblo hay mucha contención para ellos, ¿no? No digo lo que tenga que ver con el tema de salud, sino poder entrar a un ciudadano digital, poder hacer un envío de correo electrónico, bueno, están más contenidos, ¿no? Aquí en el pueblo, en el resto de las localidades o de la provincia se ve un poco más complicado, ¿no? Sí, mirá, nosotros bueno empezamos a trabajar, yo creo hace 4 años, 5, con el tema de que con la Organización Mundial de la Salud logramos ser una ciudad amigable con los adultos mayores, en donde esto lo que hace es entrar a decir, yo siempre lo digo, ¿no? Un funcionario, un gobierno, lo que vos tenés que pensar que un día va a llegar a ser adulto mayor. Entonces, tenés que ir transitando este camino en cuanto al tema de salud, en cuanto al tema de poder llegar a un momento en que tengas, no quede cerrado en una pieza, en una casa, sino que tenga posibilidades de seguir socializando. Y mi lugar hace esto, trabaja en esto, y te da un espacio de que esto también colabora con el tema de salud. Yo siempre digo que esto es más, como digo, en discapacidad. Esto va a ser que si alguien está cerrado en su casa va a necesitar más medicamentos, y si alguien tiene una posibilidad de compartir y seguir trabajando. Hoy, cuando se llega a los 65 años o 60 años, que antes se decía la parte pasiva, hoy hay muchas más posibilidades, muchos siguen trabajando. Primero, por un lado, siguen trabajando, porque con una jubilación de 400.000 pesos no te alcanza, pero tienen mucha más capacidad. Hoy la longevidad está entre 75 y 82 años, cuando antes estaba en 65. Entonces, yo creo que mi lugar, que el centro de jubilados, hay centros de jubilados que fueron creados del año 72, ahí es cuando empiezan los centros de jubilados y son contenedores de esto. Y hay lugares, sí, mira, yo estoy invitado hace mucho tiempo que no puedo ir,
a un grupo que está trabajando en Cerro Colorado, que también fue que nosotros pasamos un poco esta idea de trabajar así. En Ciudad Amigable significa que vos le brindés a un adulto mayor desde las rampas hasta, nosotros hicimos una presentación también en el Bancor, porque hay una ley en donde establece que los cajeros deben tener un programa de accesibilidad, porque hay muchos adultos mayores que no pueden llegar a manejar el cajero, entonces tienen que tener este programa de accesibilidad que no está instalado en ningún lado. Y también nosotros en esto, en comercios amigables con los adultos mayores, en que el adulto vaya a cobrar, esto hace que si nosotros todas estas cosas no las tenemos marcadas, está comprobado, un adulto mayor se queda en su casa, le da la tarjeta a alguien, un vecino, un amigo, para que le vaya a comprar, y ya no es lo mismo y se presta a muchas cosas. O sea, lo que yo presenté en la legislatura el otro día, en una manera que yo no tenía que hablar de esto, decir, hay víctimas, adultos mayores, víctimas diariamente, hay 7 adultos mayores son pasibles de víctimas, son victimarios, y el 80 de estafa y de maltratamiento, y el 80% se da dentro de la vivienda. Por eso ahí sale que uno termina diciendo que esto se da a lo mejor con familiares o amigos también, pero también se da desde el Estado, ¿no? Entonces, ¿por qué hoy estamos hablando de esto? Porque el mundo hay un mayor crecimiento de adultos mayores, porque en la Argentina bajó al 47% la natalidad. Nosotros en el departamento de Mar Juárez, como te decía antes, tenemos más adultos mayores que natalidad. Por eso, en algo que estábamos hablando con el Ministerio de Educación, en donde hablábamos del tema de salas, la sala 4 o 5, y ya la sala de 4 o 5, hay lugares, en el 70% están sobrando, porque hay menos natalidad. ¿Y qué tenemos que pensar? Tenemos que pensar en las residencias de adultos mayores. Esto yo creo que es lógico, y esto también juega en lo que es la economía, porque si no lo vemos como el Estado en este momento, esto y la discapacidad lo está viendo como un gasto, y nosotros lo vamos mirando del otro lado de la vereda, que lo vemos como también una parte económica y que necesita todos los recursos, que necesita el médico, necesita el kinesiólogo, necesita el acompañante terapéutico, porque hay una parte que la debe cubrir el PAMI como corresponde, pero hay una parte que económicamente puede tener condiciones y quiere tener una mejor calidad de vida. Tal cual. Bien, es un tema muy amplio que está en pleno debate también, ¿no? Esto que decís por allí, la frase, hacen falta hoy más residencias que escuelas, porque realmente está ocurriendo eso, las escuelas se están achicando y no alcanzan los espacios para... cuando decimos residencia ya no es lo mismo decir que cuando decíamos antes asilo, ¿no? Porque sí, ha cambiado muchísimo eso, es totalmente diferente, hay otro tipo de contención, otro tipo de trato, otro tipo de especialistas adentro del espacio, pero bueno, es un punto que va a entrar en debate, que ya entró en debate y que se va a hacer cada vez más firme, ¿no? Sí, porque, a ver, hay muchas profesiones que cambian. Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos residencia, pero quien se queda, quien no quiere salir de su casa, necesita un acompañante terapéutico, o necesita a alguien especialista en gerontología. Claro. Que es más, para que entienda, a ver, uno no es que quiere decir esto está en contra del gobierno nacional, está en contra, o sea, el gobierno nacional hay cosas que pueden estar bien, pero en esto, para hacérselo ver al gobierno nacional, también lo vemos como una parte económica, porque cambia la economía. Hoy, y esto lo estuvimos hablando, hoy hay más necesidad de pañales para adultos mayores que para niños. Entonces esto te cambia la economía, es lógico. O sea, hoy mamaderas, y bueno, va a haber menos que lo que van a necesitar un adulto mayor, porque no es solo en nuestro departamento, sino es en toda la Argentina, pasa esto y pasa en el mundo. Entonces, si nosotros no entendemos esto, seguimos entendiendo el tema, por ejemplo, el tema de discapacidad, que lo estamos negando,
yo siempre digo, si uno acompaña con la compañía terapéutica, con la escuela, como corresponde, a alguien que tiene una discapacidad, va a llegar un momento que este va a trabajar y no va a pedir una pensión. Entonces, en vez de estar pidiendo la pensión, va a estar aportando a la caja de jubilación. O sea, pero todo un cambio. Y es difícil que el gobierno en estos momentos, en estas circunstancias económicas, lo vea así, lo ve como un gasto, y yo creo que no pasa por ahí la cosa. Bien, te voy a hacer una consulta más, Cali, que tiene que ver con bueno, vamos por el mismo tema también, pero hubo una protesta, una juntada de intendentes, no sé cómo fue estas últimas horas, creo que fue ayer, antes de ayer, para pedir un reclamo generalizado en lo que tiene que ver a PAMI. ¿Cómo surge esto? Estuviste seguramente con alguno de los intendentes reunidos, seguramente también formás parte de lo que ha sido el reclamo. Explicame un poco cómo fue. Sí, el reclamo es de que PAMI viene atrasado en cuanto a los aportes. O sea, nosotros teníamos generalmente, nosotros el año 2000 fue uno de los primeros municipios que empezó a trabajar en autogestión. Esto dice que el hospital podía cobrar las obras sociales. A los 90 días empezó a cobrar y se hizo una cadena. ¿Por qué? Porque eso directamente el AFIP le sacaban las obras sociales y automáticamente lo pagaba. Bueno, el PAMI en esto se atrasó y también se atrasó en muchos hogares que le pagaba. No es el caso de Camilo Aldao. Nosotros esto lo tenemos que recalcar porque esto lo hablamos con el PAMI. La residencia de Camilo Aldao está autorizada, o sea, con todas las exigencias que te brinda. Por ejemplo, tiene que tener la nutricionista, tiene que tener el acompañante psicólogo, tiene que tener todas las habitaciones como las tiene que tener un tema de cualquier problema que pase con bomberos, verlo. Por eso el hospital de Camilo está separado de lo que es la residencia. Cuando estaba unido, nos decían del PAMI que si seguía así, se iba a caer. Por eso nosotros, hoy debe haber 14 o 15 PAMI, pero que PAMI lo da el asistente social, ¿no? Y en donde hoy se debe estar cobrando 1.200.000, y esto es religioso, o sea, el PAMI esto lo paga. Entonces, esta problemática llega, por otro lado, a muchos intendentes en donde tienen hogares, pero no como este tipo. El hogar que tiene Camilo Aldao es el mismo que tiene Villa María, ¿no? Pero vos tenés que cumplir todo, todos los meses vienen, todos los meses ven, en las condiciones que están. Ahora que hubo una ampliación, eso te da otra categorización que te va aumentando. El PAMI lo cumple, por eso te digo yo que no teníamos todo nosotros, porque teníamos miedo que un día el PAMI esto no lo pague, pero esto lo está haciendo, porque también al PAMI lo iba desbordando, porque cada vez tiene más gente que quiere estar en los hogares, pero en esto realmente yo creo que, me acuerdo, creo que en el año que nos autorizaron fue en el 2017, 2018, después de haber tenido todo lo del Yocorrún y haber tenido también todo, primero era separado. Mira, por ejemplo, esto por ahí no saben, ¿no? Nosotros cuando vino Olga Ruitor en su momento, que no teníamos en la comunicación, y tú decías, ¿cómo va a cortar la comunicación? Porque si a alguien le pasa algo en la residencia, tiene que salir por otro lado para ir al showroom. Entonces tú decías, no, porque tiene que estar aislado, no corresponde. Y si no lo hace, se le va a caer. Bueno, entonces lo hacemos. Pero lo que reclaman los intendentes es que todos los municipios que estaban trabajando en el PAMI tienen una deuda muy grande. Pero bueno, acá también hay una jugada, yo esto lo tengo que decir, ¿no? Hay una jugada política. La jugada política del gobierno de la provincia, decir que todo lo que pasa en la nación está malo y acá está todo bien. Entonces uno también tiene que mantener en esto, decir, sí, el PAMI, pero el APROS tiene sus cosas, ¿no? Que es lo que nos llevó a hablar con el director del APROS ayer, en que nosotros también le decíamos, mire, el APROS tiene su problema. A ver, yo para ir nosotros podemos conseguir, nosotros entramos en el APROS en el Hospital Ferreira, y hubo casos de operaciones acá de APROS
de Camino al Dao, en donde están agradecidos, operaciones muy grandes hechas. Pero tenemos que llegar al APROS. Y no es fácil llegar al APROS. Cuando vos le pedís al APROS que una orden, te da 1 o 2 meses. Entonces, bueno, ¿qué es lo que uno trajo hoy de ellos, que para mí no estaba difundido, y yo me sé que ya está difundido? El APROS tiene la telemedicina. Vos querés lograr un especialista para el interior, vos querés lograr un especialista, te anotás, lo subís y el especialista te anota a través, te atiende a través de telemedicina. Eso el APROS lo está haciendo. Yo creo que no está bien aceitado porque no está comunicado, pero cada afiliado del APROS lo puede hacer. Y después, bueno, tiene lo que me dicen, Villa María y Belville. Pero tiene las problemáticas, o sea, no es que el PAMI está todo mal y el APROS está de 10. Todo, sí, hay un problema en el sistema de salud, más que nada, ¿no? Hay un problema en el sistema de salud. Un problema en el sistema de salud y lo que uno repite es que no lo quisieron ver o no lo vieron, pero se iba... Al caerse las clínicas, lo que pasó en el hospital de Marcos Juárez funciona bien, ¿no es cierto? Pero no tiene la capacidad para absorber lo que tenía, pero veían que se iban cayendo las clínicas y nos cayeron nosotros. Yo digo que muchos intendentes esto lo vieron y reacomodaron el hospital. O sea, si nosotros nos quedamos con un hospital como era un hospital hace 20 años atrás, hoy estaríamos con problemas graves. Grave porque no, tendríamos que estar directamente cargando a alguien y llevarlo, no tener amortiguar en lo que es la primera atención y la gravedad. Tendríamos que cargar en una ambulancia y llevar en las condiciones que sean, y muchas cosas a veces no podrían llegar. Entonces hubo muchos intendentes, muchos municipios que sí fueron adecuando esto. Cali, por último, ya para dejarte, con respecto a lo que decías también, ¿no? Se viene un 2027 que será un año nuevamente de política, y bueno, ya se han escuchado algunos movimientos de tablero en algunos sectores de nuestra provincia. Contame un poco cómo lo vivís de tu parte, porque bueno, seguramente también te deben ir llegando diferentes criterios. Porque bueno, también ha cambiado mucho la política, uno va para acá, otro va para allá, se va movilizándose, las alianzas se hicieron muy fuertes. ¿Cómo está el tema político? ¿Ya se habla o no se habla todavía? Sí, bueno, aparte la resonancia la tenemos nosotros en la legislatura. Muchos de los temas que estamos tratando son discusiones políticas más allá de fondo, ¿no? Son las discusiones que alguien quiere dar a la nación y no quiere mirar la provincia. Nosotros decimos que la provincia también. Entonces se da. Nosotros dentro del ámbito político estamos trabajando y estamos acompañando a Rodrigo de Loredo, que en cierta manera se bajó de lo que era la parte política, porque había habido un arreglo con lo que sería la Libertad Avanza en su momento para volver a ser legislador. Se bajó para recorrer el departamento y todos los departamentos con una intención de poder gobernar Córdoba en 2027, pero para llegar a gobernar Córdoba tiene que haber un trabajo en conjunto con parte de la Libertad Avanza, que en muchos casos podemos estar de acuerdo en algo, pero en otras cosas estamos diferenciados totalmente, o con parte del juecismo, o sea, tratar de formar un grupo de trabajo en cuanto a esto. Y bueno, no tenemos que ser, pensar que la provincia se va a quedar con los brazos cruzados. O sea, si se logra un acuerdo va a ser difícil para la provincia. Y la provincia lo que va a tratar de hacer es dividir esto y que no haya un frente, ¿no? Entonces, bueno, estos son los juegos que se van a dar. No vamos a poder ser inocente en esto, formar un frente, y bueno, no va a ser fácil. La primera muestra, y ya vemos todo lo que está pasando en Marcos Juárez, ¿no? Ahí ya se mueven piezas claves, y ahí va a ser una mirada a ver lo que va a pasar. Sí, justamente por eso te decía que venimos escuchando por allí lo que ocurre en Marcos Juárez con, bueno, De la Rosa dijo que volvería a ser intendente, claro, unos días atrás. Hay algunos aspectos, algunas frases que por ahí resuenan mucho y se empiezan a tocar un poco. Bueno, Cari, no sé si nos ha quedado algún tema, algo que
hayas querido contarle a la población local también, porque por allí no, estuvimos charlando un poco de todo y por ahí nos desviamos, ya van 35 minutos que estamos charlando. No sé si quedó algo pendiente, algo que quieras comentar, pero bueno, si no ya vamos cerrando. Dale, no, yo, bueno, a disposición, ¿no? A disposición uno lo que puede hacer. Por ahí lo que nosotros hacemos es recorrer mucho el departamento. Este es un departamento largo, o sea que la problemática pasa por todos lados. Lo que pasa es que yo me paro más que nada cuál es la función mía. Nosotros tenemos distintas comisiones, entonces uno apunta más a la comisión que tiene. Estoy trabajando en la comisión de Agricultura, en la de Ambiente, en la de Adultos Mayores, y soy presidente de la Comisión de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, lo que uno más puede visibilizar, puede hacer, puede ver y puede tratar es esto, más allá que uno aclara esto, ¿no? Porque también el tema de discapacidad está pasando un mal momento y bueno, tenemos una relación con el gobierno provincial, más allá que ser oposición de acercamiento, porque no solo estamos trabajando en la parte política, sino que estamos trabajando en la parte real, y bueno, vemos a veces, ayer estuvimos en un movimiento en la Plaza San Martín, en donde no había ningún representante de ningún lado para quedar pegado, o sea, bueno, entonces esto hace que también nosotros tengamos una relación con las distintas organizaciones directas, y por ahí esto quita mucho tiempo y lo que es el departamento, también el trabajo en el tema de discapacidad está cada vez más complejo, pero que bueno, recibimos cierta manera propuestas y llevado adelante varias propuestas desde el gobierno provincial, en donde han bajado fondos, en donde trabajamos puntualmente. Hoy estamos trabajando puntualmente en lo que es la salida laboral, porque el 83% de las personas con discapacidad no tiene trabajo. Entonces hemos logrado a través del gobierno de la provincia cosas, pero bueno, seguimos luchando por esto, y esto es lo que más nos está llevando. Pero recorrer el departamento es largo, son 21 localidades, o sea, la única que nos quedó, en el caso mío, es que tenemos que ir a Zaira, que no pudimos ir por el tema de la comunidad regional. Pero bueno, estamos a disposición de todo, ¿no? Lo que pueda hacer, y lo que fundamentalmente en Camilo, mirando todo esto, no olvidándonos de que nosotros nacimos, surgimos y trabajamos con la Municipalidad de Camilo, con la institución de Camilo. Bueno, ahí me decían, preguntarle al Cali por la ley de discapacidad, qué está pasando, pero bueno, es un poco lo que estabas diciendo, ¿no? Sí, bueno, la ley de discapacidad, primero que hubo una emergencia en discapacidad, hay una mirada distinta. Esto, si lo cuento lo largamos un poco más, pero lo que pasa es que ha presentado un proyecto en discapacidad desde el fraude, y no es desde el fraude donde se debe presentar. O sea, la Nación está presentando como que muchos CUT, que son certificados únicos de discapacidad, fueron truchados. Y esto pasó en el gobierno anterior. Fueron truchados. Pero nosotros hay 110.000 certificados únicos de discapacidad en la provincia de Córdoba. Y hay 400.000 casi con discapacidad. No se puede bajar todo, porque hoy alguien que tenga un certificado único de discapacidad tiene un mayor acceso a las obras sociales, tiene el incluir salud, que más allá que cobre o no, lo tiene. Entonces es necesario, no es tumbar todo para empezar de nuevo, porque cuando tumbaron todo cayó mucha gente en el hecho de que, por ejemplo, había lugares en la villa que no se podía entrar, porque no tenían el domicilio. Entonces, lo que nosotros decimos es que hay que buscar y meter preso a todo esto, al médico o a quienes hicieron todo esto. Hay parte en el norte que pueblos a lo mejor con 2.000 habitantes tienen 1.000 certificados de discapacidad. Claro, entonces, a lo que te referís es lo que ocurrió allí en muchos casos,
de personas que están totalmente perfectas de salud y que tenían cobraban, digamos Sí, así, sí. por discapacidad, y cortaron todo y personas realmente discapacitadas sufrieron estas consecuencias. Sí, sí. Esto es lo que va a entrar ahora en la- en el Senado, bajándolas. Entonces, yo creo que esto puede ser. Y también hay otro tema que todas las obras sociales, hay un nomenclador, que es la ley 24.901 del año 2000, es un nomenclador en donde todos tienen el mismo, todos pagan lo mismo a los prestadores. Que esto Córdoba venía trazado hace 20 años y nosotros logramos en esto que se ponga a todas las obras sociales lo mismo. Y ahora que dicen que no, que esto se va a desregular, entonces cada provincia va a pagar lo que quiere, cada obra social va a pagar lo que quiere. Entonces la obra social que no va a tener regulación, entonces va a pagar lo que quiera, entonces ¿qué va a pasar? No van a dar los servicios. Y después otro de los temas es que hay personas con discapacidad que pueden trabajar, pero tienen que tener 2 salarios mínimos de vital y móvil. Cuando pasan los 2 salarios mínimos de vital y móvil, ahí sí se cae la pensión. Y después la pensión, cuando dejan de trabajar, se activa. Yo creo que esto está bien, pero ellos que dicen que si alguien tiene un trabajo, se cae automáticamente la pensión. Y lo que pasa es que es al revés, que una persona con discapacidad tiene que mostrar que está trabajando en la empresa, lo tiene que seguir manteniendo por lo menos hasta el momento de que sepa que tenerlo como adentro, como en blanco. Entonces esto hace que todos caigan y todos van a querer seguir teniendo la pensión y nadie va a querer trabajar. Entonces es una discusión muy difícil hoy, por ejemplo, los que transportan personas con discapacidad, ya el 50% cayó porque hace 8 meses que no cobran. Al no haber transporte, se caen los lugares de rehabilitación. Entonces, por esto esta movilización que por ahí no mueve el amperímetro en cuanto a lo que es, porque por ahí los medios tampoco esto por ahí lo dan como tiene que ser, pero es una situación muy compleja. Cali, te agradezco por la visita, por tomarte el tiempo para venir hasta la radio. Y bueno, como decías antes, 21 localidades del departamento. ¿Cómo haces para estar en todas? Porque cada vez que hay una foto está el Cali metido ahí entre... Es jodido andar por todos los pueblos, son 21 pueblos, también van a la legislatura a Córdoba, te estás moviendo bastante, ¿no? Sí, es un laburo. sí. ¿Te gusta ser legislador departamental? Sí, lo que pasa es que, bueno, por ahí a ¿O veces... te gustaba más intendente? No, o sea, a ver, si uno modifica... nosotros tenemos la suerte de muchos legisladores ser intendentes. Entonces, no es lo mismo, si intendencia vos tenés en un lugar es donde tenés que resolver el problema y lo tenés que resolver en el día o en la semana. Cuando sos legislador, tenés que negociar, tenés que ver una ley. Pero bueno, nos acomodamos. Yo, por ejemplo, salgo a veces los lunes a la madrugada o los martes a la madrugada, los jueves nos venimos y ahí, a medida que venimos, vamos visitando pueblos, lo hacemos. Yo creo que mañana tenemos que ir a Yaira, después a la tarde tenemos que ir a Valicera. En muchos lados estar, o sea, el tema de la legislatura es que vos también creás expectativas y vos no tenés la manija para resolver los problemas. O sea, vos podés hacer los medios, pero llegar a los ministerios, y a veces, bueno, esto es complejo. Pero sí, es algo que primero que no me cansa y que aparte te abre muchos caminos, muchas relaciones, que esto nos sirven también para solucionar muchas cosas a nivel local y departamental. Bien. Igualmente, buen trabajo porque realmente nosotros que laburamos con los medios a nivel regional, cada vez que aparece una foto de algún acto de cosas, está metido el Cali. Ahí estamos, ahí estamos. Así que ese es el trabajo que hay que hacer, ¿no? El representante del gobierno. Sí, yo creo que sí, y no podemos dejar de no estar, a veces nos molesta, ¿no? Por ejemplo, en la comunidad regional es importante, pero bueno, nosotros tenemos que resignar cosas. Pero no, bueno, no es una carispela como para estar siempre, pero bueno, estamos ahí firmes y escuchando y viendo qué podemos solucionar.